días a todos, qué bendición saludarlos, qué gusto que de nuevo estamos en esta reunión virtual para poder compartir de la palabra de Dios. Gracias por recibirnos en tus hogares y vamos a empezar a leer, vamos a aprender y a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy en este día como porción. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 22, verso 66. San Lucas 22, 66 dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. Paremos ahí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella y descubrir el pan que tú tienes para nosotros hoy. Abre nuestro oído para que pueda activar la fe y que podamos recibir tu palabra de tal manera que produzca vida en nosotros. Padre, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar secreto donde tú nos guardas, nos perfeccionas y donde el enemigo no puede estorbar ni contaminar lo que tú tienes para nosotros. Y también por la fe, Señor, establecemos la paz y damos continuidad a la paz, a permanecer reconciliados contigo. Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, leamos de nuevo. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, este es un momento que está sucediendo cuando históricamente nosotros vemos que ya se hizo la captura de Jesucristo. Ya lo capturaron y quieren juzgarlo y quieren provocar el que él pueda ser acusado, porque cuando notamos aquí la referencia, ¿quiénes eran los que se sentían ofendidos, amenazados? ¿Quiénes se sentían desplazados? ¿Quiénes eran aquellos que iba a terminar su forma de vivir, iba a terminar aquello por lo que tanto se habían esforzado, aquello que habían construido, aquello que habían edificado? Eran precisamente, como dice aquí, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Aquellos que eran, y lo vamos a decir de esta manera, los que manejaban la iglesia en ese tiempo, o los que tenían a su cargo la iglesia, pero la iglesia en un aspecto religioso, en un aspecto donde se habían empoderado, se habían establecido en la sociedad de tal manera que tenían una posición importante, tenían una posición de dominio, tenían una posición política, porque por causa de que ellos manejaban la iglesia, y eso lo vemos en los días de hoy, entonces hay un grupo de gente, hay masas de gente que nosotros dominamos, en quienes nosotros influimos, y este grupo de gente entonces puede representar cosas importantes para el gobierno de ese tiempo. Y entonces ellos buscaban por medio de esa influencia tener una posición. Pero aparece uno, que es Jesucristo, que empieza a cumplir con el mandato de la iglesia, que empieza a cumplir con enseñar, con predicar, con hacer libre a la gente, empieza a cumplir con la instrucción que él tiene del Padre de buscar y de salvar lo que se había perdido. Entonces, la iglesia tradicional, la iglesia de apariencia, la iglesia del mundo, estaba amenazada por causa del mensaje liberador de Jesucristo. Porque a ti y a mí, el aprender de la palabra de Dios y el conocer más de Jesucristo tiene que producir libertad. Tiene que producir una liberación de aquellas cosas que nos pueden tener cautivos. Tiene que liberarnos, fíjate, de la ignorancia. Tiene que liberarnos de la apariencia. Tiene que liberarnos de la manipulación. Tiene que liberarnos de la falta de conocimiento y despertar en nosotros el ser aquellos que acceden a ser entendidos, a ser aquellos que verdaderamente reconocen a Dios, reconocen a Cristo y saben entonces cuál es el camino y seguirle y buscarle. Pero entonces continuamos. Entonces se juntaron para juzgarle los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Y lo trajeron al concilio y miran la pregunta, lo trajeron diciendo. Y la pregunta que le hacen es, ¿eres tú el Cristo? Ahora, ¿cómo ellos
pueden hacer esta pregunta y siendo los principales y siendo los líderes eclesiásticos, le hacen esta pregunta a Jesucristo: ¿eres tú el Cristo? Y luego dice: dínoslo. Y él les dijo, contesta Jesús: si os lo dijere, no creeréis. Y claramente les está haciendo una referencia. Ustedes han escuchado que yo soy el Cristo. Ustedes han escuchado que yo soy el enviado. Ustedes han escuchado que yo soy el Mesías. Ustedes han escuchado que yo soy el escogido, el ungido. Sin embargo, no tienen certeza de quién es Él. Porque lo que están haciendo, y esto es muy importante, teniendo la oportunidad de estar de frente con Jesucristo, teniendo la oportunidad de aprovechar para que éste sea revelado, para poder recibir una palabra, para poder recibir un mensaje, ellos solo quieren sacarlo del camino de ellos. Ellos solo quieren quitarlo y solo quieren que las cosas que ellos hacen puedan continuar, que todo regrese a como era antes y que las cosas, como podríamos decir, se normalicen. Hay muchos que hoy dicen: yo era feliz en la iglesia, yo iba a los cultos, yo servía al Señor, pero eso era antes de la pandemia. Y yo quisiera que las cosas volvieran a ser como eran antes. Mira, nada nos impide servir, nada nos impide congregarnos, nada nos impide buscar al Señor con devoción, más que nuestra propia negligencia o nuestra vana manera de pensar. ¿Por qué? Porque muchos acostumbraron a qué rico es estar ya en la casa, pues el domingo prefiero ya descansar, prefiero hacer otro tipo de actividades, y dejaron una actividad que debe ser principal en nuestras vidas: buscar al Señor. Y mira, y cuando llegamos a la iglesia, no llegamos como por un aspecto religioso, no llegamos por un aspecto de dominio de masas, no llegamos por un aspecto de que mi conciencia esté tranquila, sino que llegamos para testificarle a Dios que Él nos importa. Porque Él nos manda en su palabra que nos congreguemos, nos manda en su palabra que estemos juntos, pero esta congregación tiene que ser un lugar donde nosotros convenimos, donde llegamos y encontramos el propósito y encontramos medida y avanzamos para luego salir de esas cuatro paredes a las que le llamamos la iglesia y poder testificar acerca del Señor en todo lugar, y que otros puedan tener acceso a ese mensaje liberador y a ese mensaje de restauración, de separación de las cosas del mundo y de las cosas espirituales, para que podamos acceder de nuevo al propósito de cada uno, que es ser uno con el Padre. Entonces estos vienen y hacen la pregunta: ¿tú eres el Cristo? Porque están buscando una manera de que Él confiese y que puedan acusarles. Y muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta cuando estamos en una necesidad específica, pero no queremos tener una relación con Él. Solo queremos: ¿eres tú el que hoy en este momento me puede ayudar? Porque yo necesito ayuda. Y cuando esa ayuda es entregada, cuando el problema o la dolencia es subsanada, entonces ya luego me alejo y me voy. Durante la pandemia, el temor que mucha gente tenía, las redes virtuales se llenaban de gente buscando el recibir la palabra de Dios. Pero ahora que muchos dicen: bueno, no pasó mucho, porque sí pasó bastante, pero dicen: bueno, pasó mucho, ya pasó lo que pasó, ya sucedió lo que sucedió, pero quedamos, o muchos quedaron atrapados en el conformismo, o se desconectaron de esa oportunidad de congregarnos, de buscar a Dios y de juntos mantenernos en ese discipulado que nos revela la verdad. Y se apartaron de acercarse a testificarle a Dios que Dios es importante para nosotros, que Él debe ser lo primero para nosotros, porque nosotros somos los interesados en que el Padre nos hable, en que el Padre se revele a nosotros, en poder conocerle como verdaderamente Él es. Pero cuando entonces estos, los principales, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, le preguntan: ¿tú eres el Cristo? Jesús contesta:
Si os lo dijere, no creeréis. ¿Y por qué no creen si se los dice? Porque estos claramente son faltos de fe. Estos claramente no quieren conocerle, no quieren reconocerle, no quieren escucharle, porque para estos Él les estorba. Y no tienen acceso o no tienen ese entendimiento de que en realidad a quien ellos están acusando es el que los puede liberar y el que les puede ofrecer la vida eterna. Pero ¿quién? Si todo su deseo está en lo material, si todos sus argumentos están en lo material, si todo su pensamiento está en las cosas temporales de este mundo, ¿quién desea recibir lo verdadero? Si está muy cómodo en lo que pues regularmente está haciendo o está viviendo. Entonces aquí vamos a recordar siempre en la parábola y en Juan 6, 68, dice la palabra, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es un reconocimiento que está haciendo Pedro, donde dice, la única verdad viene de ti. El único camino viene de ti. La única palabra verdadera que nos puede soportar, que nos puede levantar, que nos puede sostener, viene de ti. Y le dice, ¿a quién iremos? Y es tan importante cuando hace esta palabra, cuando le dice, ¿a quién? Porque está claramente diciendo, no es un objeto, no es un edificio, no son cosas que podamos construir los que nos puedan dar palabra de vida eterna, sino que es Jesucristo mismo, la voz revelada a nosotros, la única que puede, como dice aquí, darnos palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De todo lo que hemos escuchado, solo tú tienes algo que es verdadero. De todo lo que nos han acusado, solo tú tienes algo que nos produce libertad. De todo en lo que nosotros hemos estado en desconocimiento y haciendo nuestro propio deseo, solo tú tienes aquella palabra que nos conecta de nuevo con el Padre para ser hacedores de su perfecta voluntad. Y luego le dice en el verso 69, y nosotros hemos creído, primer punto, y conocemos, segundo punto, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y veamos cómo esta confesión o esta declaración que hace Pedro es muy distinta a la que están haciendo los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Pero aquí hay una revelación que para nosotros debe ser realmente significativa, porque le dice, y nosotros hemos creído y conocemos. El que cree, el que tiene fe, el que tiene medida espiritual, este es el que puede acceder al conocimiento. Otra vez, como dice la palabra en Malaquías, mi pueblo, porque le faltó conocimiento, porque no buscó ese conocimiento que estaba disponible, sino que lo desechó y se fue en pos de otro pensamiento, de otras ideologías. Por eso mi pueblo fue muerto, porque le faltó conocer lo verdadero. Pero aquí está diciendo Pedro, pero ahora que nosotros primero hemos creído, primero la fe se ha manifestado, primero hemos recibido el mensaje y por causa de poder tener ese despertar espiritual que es la fe, que es el creer, ahora ciertamente podemos conocerte. Ahora te hemos conocido, la verdad ha sido revelada. Y ahora que te hemos conocido, podemos ciertamente confesar y podemos ciertamente declarar que tú eres el Cristo. Algo que los principales sacerdotes no pueden hacer. Algo que los ancianos y los escribas no pueden hacer. No le pueden confesar, no le pueden conocer porque no tienen fe. Porque a pesar de que es el Maestro mismo, Jesucristo mismo, el que está delante de ellos, ellos no le pueden ver con fe, no le pueden ver en lo espiritual. Solo ven a una persona que les está estorbando su negocio, que les está estorbando su fuente de ingresos, que les está estorbando su posición social. Amén. Espero darme a entender. Entonces la confesión para nosotros, o la declaración para nosotros tiene que ser, o el entendimiento, debe haber fe para que podamos acceder al conocimiento y que nos sea revelado quién verdaderamente es Cristo. Yo lo he dicho muchas veces, hay personas que no les interesa tener una relación con Dios, no les interesa reconciliarse con Dios,
Solo les interesa aquel que actúa como sanador. Solo les interesa aquel que actúa como proveedor. Solo les interesa aquel que actúa como ayudador, aquel que puede solucionar los problemas. Pero solo lo ven de esa manera. No logran dimensionar espiritualmente, porque no tienen medida espiritual, quién Jesucristo verdaderamente es. Entonces, solo quieren el milagro. No quieren reconocer al Padre, solo quieren la piedad, no quieren tener una comunión verdadera con Dios. Entonces nosotros debemos ser aquellos quienes, como lo declara aquí Pedro, y ya es una confesión que viene de parte de todos los discípulos, que tenemos que creer y conocer quién es el Cristo. Porque habrán muchos que se llamarán y se dirán yo soy. Habrán muchos, dice la palabra, que dirán, vete para allá porque allá está. Mira, allá es donde se está moviendo. Mira, allá es donde están convocando. Muchos van a aparecer diciendo eso. Pero si nosotros tenemos fe, ¿y qué es la fe? Tener una medida de lo espiritual, conocer lo espiritual, tener ese entendimiento de lo espiritual. Si tenemos fe, podemos verdaderamente conocerle y nadie nos engañará y nadie vendrá a apartarnos de lo verdadero. Y Pedro está diciendo esa confesión, como hemos creído, conocemos y sabemos que tú eres el Cristo. Pero los principales, los ancianos y los escribas, ellos no han creído, por lo tanto no conocen, y lo que están haciendo es tratando de deshacerse de lo único que en todo ese tiempo y en todo este tiempo en nuestras eras podemos decir es lo verdadero, el mensaje de Jesucristo. Amén. En Lucas 7:22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, aquí es cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan y preguntan a Jesús, de parte de Juan, si él es el que había de venir o si hay que esperar a otros. Y mira lo que hace Jesucristo. Entonces le dice, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí hay un montón de valores que los vamos a explicar en otra oportunidad porque si no se nos alarga mucho esta enseñanza, pero lo que está diciendo o la respuesta que Jesucristo le da a los discípulos de Juan, y obviamente todos los que están con él escuchan, es, no se trata de lo que otro les diga, no se trata de información acerca de sino se trata de aquellas cosas de las cuales nosotros somos partícipes y aquellas cosas que nosotros hemos testificado para verdaderamente reconocer a Jesucristo. Es que mira, Jesús no andaba, yo soy el Cristo, síganme porque el que esté conmigo le conviene y estará conmigo en el trono, porque si él hace eso parecería un político como cualquiera de los de ahorita. Si tú votas por mí, yo te prometo que te voy a dar trabajo. Si tú votas por mí, yo te voy a construir una casa. Si tú votas por mí, porque yo soy el elegido, yo te voy a dar mucho dinero y mucho del bienestar o mucho de esa satisfacción que se espera en la vida. Pero Jesucristo lo que hacía era poner por obra el reino de Dios para que al ver la obra, para que al ver el reino, nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos y poder reconocerle como Él verdaderamente es. Y que viniera por medio de ese crecimiento espiritual, de esa apertura de entendimiento, el poder nosotros reconocerle a Él como el Cristo, poder confesarle, poder conocerle y poder seguirle. Porque Él no se dedicó a hacer un mensaje de propaganda. Él estuvo en todo momento testificando, haciendo milagros, enseñando el mensaje. ¿Qué es lo que tratamos y lo que hacemos nosotros con todo gozo cada domingo? Proveer el mensaje, enseñar el mensaje para que éste pueda revelarnos quién es el Señor y que a cada uno de nosotros pueda despertar la fe, pueda despertar lo verdadero para reconocerle a Él. Porque, insisto, ahora el problema entonces de nuevo de los ancianos, los escribas y los principales era que no le conocían. Por eso tuvieron que enviar a uno, tuvieron que sobornar a uno que estaba dispuesto a dejarse sobornar para que éste les indicara quién era Jesucristo. Porque ellos no podían ubicarlo, no podían reconocerle en medio de las multitudes y de las cosas que hacía, no lo podían ubicar. Pero de nuevo,
Entonces, Pedro dice, sí te conocemos, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres. Y Jesús les contesta a Juan el Bautista, no les dice, ve y dile a Juan que sí, que yo soy y que no dude, no le dice eso. Ve y dile que Él me vio, que Él me bautizó, Él me ingresó en las aguas para poder ser bautizado y dile que yo soy. Él no contesta eso. Lo que le dice es, mira la evidencia, mira lo que otros no ven, aprecia lo que otros no aprecian, voltea tus ojos a donde otros no lo ven y miran las cosas que están sucediendo. Porque en el reino de los cielos, todo el tiempo la acción del Espíritu está sucediendo, todo el tiempo las operaciones del Padre están sucediendo, pero las personas no quieren ver, no están dispuestas a ver y no hacen el mínimo esfuerzo por ver. En los tiempos de Noé, el Señor le da la instrucción a Noé que debe hacer un arca, él empieza a edificar un arca y la gente ni cuenta se da que algo grande viene y que hay un lugar donde están sucediendo cosas, donde se está edificando un medio de salvación. Hay un lugar donde se está construyendo, se está edificando, se está proveyendo, pero la gente ni cuenta se da. ¿Por qué? Por causa de mantenerse en sus afanes y en sus deleites. Entonces Jesús no le contesta a Juan el Bautista, sí, díganle que yo soy, y con eso él queda convencido, sino llévenle la palabra del testimonio. Llévenle la palabra que confirma, que afirma aquellas cosas que venían siendo profetizadas desde antes. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Luego, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto es importante, si puedes márcalo en tu Biblia, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Nos está dando una medida, nos está dando, te lo voy a poner así, un sello de garantía, así como garantízame si yo de verdad conozco a Cristo, si yo de verdad soy cristiano, garantízame si yo soy o no soy, pues aquí está el sello de garantía. Entonces, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, fíjate la confesión, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces no se trata solo de, sí, yo tengo información y le conozco y es el que va caminando por allá o es aquel que está parado por allá. No, no, no. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos el mensaje de la voz, si guardamos la instrucción, si guardamos la palabra, si guardamos su pensamiento, para poderlo decir de una manera, si guardamos la manera de vivir que Él nos vino a enseñar, dice, en eso nosotros sabemos que le conocemos. ¿Por qué? Porque nos hacemos uno con Él, uno en voz, uno en habla, uno en pensamiento. Aunque otros nos estén molestando, aunque otros nos estén acusando, aunque nos estén rechazando, nosotros nos mantenemos dando el fruto del Espíritu, siendo uno con Él. Entonces, esto es poderoso y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quién es el que le conoce? El que guarda los mandamientos. Insisto, mandamiento, instrucción, pensamiento, ordenanza. Agrégale todo lo que tú quieras. Entonces viene la pregunta, y tú y yo guardamos el mandamiento, y tú y yo guardamos la palabra, entonces, ¿y tú y yo le conocemos? ¿O somos como aquellos que solo querían acusarle? Sí, es que mis problemas son culpa de él, es que mis problemas son porque, es que Dios bendice a otros y se olvidó de mí, es que Dios ayuda a otros y se olvidó de mí. ¿Y esas declaraciones de dónde vienen? ¿Ese pensamiento de dónde viene? Ese pensamiento viene de la contravoz, o de la voz de este mundo, que lo que está buscando es apartarnos de ser hacedores de la perfecta voluntad de Dios. Y muchos caen en esa trampa y tienen el valor de pelear con Dios y de reclamarle a Dios. ¿Y sabes por qué pelean con Él y por qué le reclaman? Porque no le conocen. Hablan de propia ignorancia. Hablan de pura apariencia, porque no guardan el mandamiento, por tanto no le conocen, y por tanto se terminan haciendo la misma pregunta que están haciendo los principales, los sacerdotes y los escribas. ¿Y tú eres el Cristo? A ver, confiésalo.
Queremos escucharte decir que tú eres el Cristo. ¿Y sabes por qué era esto? Porque si él confesaba que era el Cristo, decían, ahí está la blasfemia y lo vamos a condenar. Y Jesucristo nunca hizo, fíjate, ni siquiera provocarlos para que ellos blasfemaran. Porque más adelante cuando le preguntan si él es el Hijo de Dios, él les dice, ustedes lo han dicho. Porque la respuesta de Jesucristo sigue siendo la misma que le da, y lo quiero poner en este contexto, a los discípulos de Juan el Bautista. Antes de que yo pueda responder y afirmar, les diría Jesucristo, mejor digan qué es lo que ustedes ven. Mejor sigan las señales y observen y tengan acceso a cuáles son las cosas que se están enseñando, cuáles son aquellas cosas que ustedes ven que yo estoy haciendo en medio de todos, porque Jesucristo hacía cosas que nadie había hecho y predicaba cosas que nadie había predicado, condenaba cosas que nadie se animaba a condenar y era todo un problema, insisto, para la iglesia tradicional de ese tiempo, pero para aquel que guardaba el mandamiento y que tenía fe, era la revelación de lo verdadero. Tú y yo hoy estamos llamados a ser aquellos, los de la revelación de lo verdadero. Tú y yo estamos llamados a no estarnos preguntando todos los días si tú eres, si tú existes. Señor, si tú eres verdadero, mándame tal cosa. Si tú eres verdadero, sácame de este problema. Si tú eres verdadero, resuélveme esto. Mira, esas son preguntas de necios. Esas son preguntas que solo revelan la necedad en nosotros. Porque es necesario que por la fe nosotros le conozcamos. Porque cuando tú y yo tengamos esa medida de conocerle, de reconocerle, de hablar su palabra y ser uno con él, ciertamente nuestra manera de vivir va a cambiar. Porque déjame decirte eso, para solucionar la mayoría de situaciones que tenemos, los que deben de cambiar somos nosotros. Si estás esperanzado en que el mundo cambie, este no va a cambiar. Si estás esperanzado en que el mundo tenga compasión de ti, no lo va a tener. Si estás esperanzado en que las cosas regresen a como eran antes, no van a regresar. Si estamos aferrados al mundo, no vamos a sobrevivir. Pero por eso debemos ser aquellos que tengamos la medida, que tengamos el entendimiento de ser los que creemos en Él para conocerle. Y el testimonio de que verdaderamente creemos y le conocemos es que guardamos su palabra. Y eso nos afirma de que nosotros verdaderamente le conocemos y ya no dudamos de quién es Él, de las cosas que hace. Tenemos certeza de lo que esperamos en Él. Y sobre eso se dirige nuestra vida de aquí en adelante. Amén. Yo espero que la palabra pueda en nuestro corazón producir vida y producir ese deseo de seguir al Padre, de buscar al Padre y ese deseo de dejar todo lo que este mundo nos ha estado influenciando para poder acceder a ser verdaderamente espirituales. Si hay alguien que ha sentido en su corazón el deseo de reconocer al Señor como Salvador, yo voy a acompañarte para que oremos. Y si alguien tiene el deseo de reconciliar, también vamos a orar para que pueda producirse el nacimiento del nuevo hombre, del varón y de la varona. Amén, acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos, Señor, en este momento orando por aquellos que en su corazón sienten el deseo, Señor, de reconocerte a ti como Señor y Salvador. De dejar la vida religiosa, de dejar la vida de apariencia y poder tener una verdadera relación contigo. Yo te pido por estos, de quienes tú has puesto en su corazón el deseo de reconocerte, que puedan, Señor, tener la libertad, el poder y la fuerza de levantarse y dejar las cosas de este mundo para seguirte a ti, para buscarte a ti, Señor. Y también aquellos que tienen en su corazón el deseo de reconciliar, yo te pido, mi Dios, que también tu Espíritu Santo pueda hacer una operación completa y que puedan ser restaurados y que puedan guardar el mandamiento para realmente conocerte y ser aquellos llamados hijos de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo les dirija a un lugar donde puedan ser enseñados, discipulados y donde puedan ser llenos de la sabiduría que tú tienes, Señor, y que puedan ser entendidos en tu palabra para mantenerse en el camino verdadero.
Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por este tiempo en el que podemos compartir la palabra de Dios. Si tienes una necesidad de oración, escríbenos al inbox. Aquí en el inbox nosotros vemos tu mensaje y si quieres no pongas tu nombre si lo deseas, pero con ver el mensaje nosotros ya nos ponemos en oración y podemos interceder por aquellas necesidades que puedas tener, y también intercederemos para que puedas ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, y que puedas tener ese despertar espiritual que el Señor tanto anhela de cada uno de nosotros, de su pueblo. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango, y nos daría mucho gusto poder recibirte, poder saludarte, que nos acompañes en nuestras reuniones presenciales. El siguiente domingo ya tendremos de nuevo, retomaremos la reunión presencial a las 10:30 de la mañana todos los domingos. A esa hora iniciamos y ahí te esperamos con mucho gusto, te esperamos con mucho amor y deseamos poder compartir contigo de todo aquello que el Señor nos ha dado a nosotros. Así que ten una semana bendecida, ten una semana llena de felicidad, ten una semana en la cual podamos seguir avanzando y podamos seguir recibiendo todo lo que el Padre tiene para nosotros, para ser vencedores, para ser esforzados y para ser valientes. Que el Señor te bendiga. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero mi vida entregar.